¿Qué tal amigos? Soy Tío Aucan y en el día de hoy explicaré una respuesta a una consulta que se hizo en el canal de Aucan Studios referente a este video que es sobre creación de mobiliario paramétrico. Básicamente consultan si yo tengo este modelo que son puras secciones, cómo yo puedo tomar esa información de los cortes, todos estos perfiles y transferirlos a vectores y trabajarlo ya sea en un programa AutoCAD o en Illustrator para ya sea mandarlos a una máquina de corte o de impresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación y para el ejemplo voy a utilizar la clásica tetera. No voy a ahondar tanto en lo que sería la explicación de cómo, digamos, usar tanto estas herramientas de corte, porque eso ya se explica en el tutorial para el que quiera poder revisar, lo dejaré en la descripción del video. Simplemente ahora voy a hacer las secciones. Como ya tengo aquí una sección hecha, voy a hacer lo que sería un número mayor. A ver, por ejemplo, ahí. Aquí ya tengo las secciones, ¿ya? Entonces, si oculto lo que sería la figura 3D, podemos ver que así se estaría cortando. Un detalle importante, podemos ver que la figura no cuenta con tantos segmentos. O sea, si yo me fijo aquí en este caso, nos pasa que la figura la tetera tiene pocos segmentos, pero como es una figura paramétrica, y bueno, y esto tiene muchas curvas, sería ideal aumentarle el número de segmentos. Así que le voy a colocar más segmentos, por ejemplo hay 20, un buen número, pero también es muy importante que a la hora de hacer eso, se fijan que se siguen viendo como muy duras, con muy pocos segmentos la sección. Entonces, cada vez que se hagan modificaciones y la figura, ya sea los objetos que se oculten o que se modifiquen, siempre hay que tomar lo que sería las secciones y moverlas. Aquí, por ejemplo, en el eje X no las puedo mover porque ahí voy a alterar lo que me importa. Lo que no tiene ninguna alteración, ya sea moverla en el eje Z o en el eje Y. Así que la voy a mover un poquito hacia arriba. Como pueden ver, ahí ya mejoró. Allá podemos ver que la figura ahora ya se ven, los cortes se ven mucho mejor. Entonces ya tenemos como básicamente la información que nosotros queremos utilizar para enviarla al otro programa. Entonces lo que voy a hacer a continuación es sencillamente seleccionar todo esto y le puedo decir, por ejemplo, convertir a spline. Aquí yo lo he convertido a todo, pero hay un detalle también muy importante que esto perfectamente lo podríamos llevar así como está o podríamos pulirlo un poco. Entonces vamos a hacer rápidamente cómo podríamos pulirlo desde acá. Si nosotros, por ejemplo, voy a revisar esta sección, si yo veo cómo está hecho esto, podemos notar que a la hora de seleccionar el spline, la figura no está toda conectada. Se fijan que es simplemente porque cuando se hace este corte, esto no se carga de unirlo. Entonces eso lo tendríamos que hacer manualmente. Así que para corregir eso, seleccionamos todo y voy a cargar un modificador que se llama Edit Spline para poder trabajar, para así no estar seleccionando uno por uno, sino que selecciono todo esto y le voy a dar un soldar. Y aquí idealmente siempre utilizar un valor mínimo. Aquí yo le di 0,001 para que básicamente los vértices ya están en la posición correcta. O sea, muchos están uno sobre otro. Así que no es necesario aumentar el valor, ya que de eso el rango de soldar podría alterar la figura. Así que con esto, y dependiendo del número de vértices que vamos a soldar, es lo que se va a demorar. Por lo general esto demora unos cuantos segundos. Bueno, ahí ya está. Entonces, para comprobar si esto efectivamente ha soldado, voy a hacer la prueba. Voy a seleccionar un segmento y desplazarlo. Como pueden ver, ahí ya podemos ver que estaría correcto. Estaría entonces ya ahora todo esto soldado. El siguiente paso que podemos hacer, perfectamente podríamos ahorrarlo o no, pero aquí, ya que estamos en esta, lo voy a explicar. Y retomando nuevamente la figura, suele darse el caso de que esta figura tiende a tener, digamos que dentro de lo que serían los vértices, todo esto, está como muy sucia, o sea, no están, están como la dispersión eh, se adecua a lo que sería la figura en sí. Entonces podemos ver que aquí como hay una curva hay una concentración de muchos vértices y en otros lugares está mucho más disperso. Entonces nosotros podemos pulir un poco esto también para que de esta forma la curva también siga manteniéndose, pero con una forma más homogénea de vértices. Entonces como yo tengo todo esto seleccionado,
puedo cargar el modificador normaliza spline. Dependiendo de lo que sería digamos que el número de segmentos que voy a normalizar, eso después se puede demorar, pero bueno, aquí se demora unos segundos. Importante aquí es este valor de segmento, que en este caso el largo estaba en 2000 centímetros, era demasiado, así que voy a, por ejemplo, bajarlo a 10. Y aquí, dependiendo de ese cambio, lo que se puede demorar. Podemos ver que ahora se ve mucho mejor. Para entender esto significa que habría un segmento, un vértice cada 10 centímetros. Entonces, se fija que igual, aunque son pocos segmentos, igual se sigue viendo la curva, porque esta herramienta se adecua a eso, que mantiene como una buena curvatura. Entonces, eso es como un buen valor agregado. Pero sigue siendo muy alto, entonces voy a probar, por ejemplo, con 1 centímetro. Seguramente ahí ya voy a ver un resultado mucho más definido. Entonces podemos ver que ahí ya se ve mejor. Para comprobar, sencillamente voy a apagar y prender. Entonces podemos ver que el resultado, como que sobre todo en estas partes, ahí está, digamos que ya está bastante aprobado. Entonces, si yo ahora nuevamente reviso, selecciono acá y le voy a decir, por ejemplo, D-Spline, podemos ver esto que les decía, que ahora los segmentos están a la misma distancia, así que ahí se ve mucho mejor. Bueno, eso es dependiendo de si que les parece como estaba antes o no, pero ya digamos que ya estamos listos. Ahora necesitamos esta información, ordenarla para lo que sería traspasarla a un programa 2D, dejarlo como digamos como una hoja y estiradito todo esto. Entonces, una forma muy sencilla es simplemente utilizar un script, que también voy a dejar en la descripción del canal. Ya hay un video sobre este, que es este de aquí, que es para alinear objetos múltiples. Esto se hace muy fácil, porque esto, si lo hacemos manualmente, lo demoraríamos mucho. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta opción y le voy a decir que alinee lo que sería en, a ver, perdón, en I, porque ahí voy a hacer un control Z, que se alinee hacia acá. Entonces ahí va a empezar a hacer la alineación. Cuando esté, digamos, lista, ahí me la debería representar. Entonces voy a cambiar mejor a un visor bidimensional y ahí podemos ver lo que les decía. ¿Ve? Ahí ya estaría todo el proceso, todos los cortes ya estarían aquí en un eje, en el eje, en este caso en 0, la posición. Entonces, si lo queremos separar un poco más, sencillamente le puedo dar un valor, un offset. Así que voy a decir nuevamente que lo alinee y así que lo separe mucho más. Ahí le voy a dar, por ejemplo, un 35 mejor. Y alinear. Ahí. Supongamos que aquí ya estaríamos como con las condiciones listas. Ahora yo, dependiendo del formato, lo puedo tal cual ya mover así, pero supongamos que lo necesite como adecuar, no sé, por ejemplo, en esta forma, como que este sería como el área de trabajo en el cual yo lo voy a exportar. Entonces perfectamente podríamos colocarlo así, o lo podríamos hacer derechamente en el programa en el cual lo vamos a enviar. Pero supongamos que ya sería así. Entonces aquí ya tendríamos todos los cortes necesarios. Algo importante también a tener en cuenta es que, como esta figura solamente tiene cara por el exterior, aquí no tenemos nosotros un espesor. Entonces esto lo podríamos trabajar después en otro programa, o dárselo aquí. Si quisiéramos darle esto, simplemente tenemos que cargarle un edit spline y le vamos a dar un espesor. Por ejemplo, acá le voy a dar un espesor supongamos un espesor pequeño de 0,2. Pero parece que tendría que dárselo a 0,2. Ahí está, ahí adentro. Ahí ya supongamos que tengamos este espesor. Esto lo podrían hacer de manera global, o sea, seleccionar todo también, pero era para que se entienda que tenemos esa opción si necesitamos darle un espesor, porque como esta figura no era una figura completamente cerrada, así que era un detalle a tener en cuenta. Ya con eso estaríamos como listo. Ahora simplemente esto lo podemos exportar. Yo lo puedo, por ejemplo, exportar esto a un formato AutoCAD. Voy a decir simplemente que exporte lo seleccionado. Pero antes de exportarlo se me olvidó un detalle que pasé por alto, que es importante que la figura en este caso estén en la posición correcta. Acá esto debería estar, si yo lo miro desde arriba, esto debería estar en esta posición, o sea, en el top. Entonces
lo voy a ajustar, simplemente lo voy a girar acá 90 grados y por ejemplo ahí. Entonces ahora ya con eso listo voy a exportar. Voy a seleccionar y decirle exportar seleccionado para no seleccionar la figura 3D que anda por ahí oculta. Así que lo voy a dejar aquí en el escritorio como acá, tetera sección y le digo exportar. Entonces ahora yo desde AutoCAD sencillamente voy a abrir tetera sección. Podemos ver que aquí está, si lo miro desde arriba, podemos ver que aquí ya estarían los cortes. Así que con esta información ya la traspasé acá como un vector y perfectamente ahora la puedo seguirnos ajustando o eso según los requerimientos que necesite, pero ya podemos ver cómo sería una forma de, a modo de resumen, de recolectar lo que sería la información 3D de este objeto y después traspasarla a lo que sería ya a la hora de necesitamos reproducirlo a la realidad, o sea, llevarlo a una máquina de corte o una impresión 3D o cualquier cosa de ese tipo y ahí podemos sacar la sección. Así que espero que este video les sea de utilidad y nos escuchamos en el siguiente video. Gracias por su atención.